Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Arrancamos esta sesión de mesas. El primer mesa de hoy se llama justamente Acciones de búsqueda, experiencias frente a la desaparición en México. Hoy en día, un poco mi idea por qué organizar esta mesa. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todos que están acá con nosotros. Más que nada, primero que nada, todas las autoridades por la organización de congresos de ciencia forense. La verdad es un gusto estar acá compartiendo con todo. La verdad es mi segunda vez que estoy participando en el Congreso acá de Ciencia Forense. La última vez yo estuve presentando, pero ya como participando en una mesa, no, digamos, ese fue como muy difícil, muy distinto para mí porque yo justamente ya no estaba trabajando en la escuela y ya terminó después 2 años ya después terminando en la Escuela Nacional de Ciencia Forense. La verdad, está un gusto participar con todos acá. La idea un poco también de esta mesa tiene que ver con el contexto donde estamos trabajando hoy en México. Ayer, antes de terminar hablando con todos mis ponentes que están en la mesa, entré justamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para ver los últimos números de la cifra, ¿no? Hasta ayer en la noche era 133.995 personas desaparecidas acá en México, ¿no? Hacemos y es con esta cantidad grande de números de desaparecidos, bueno, en este contexto estamos trabajando varios. Entonces, la idea un poco con la organización de esta mesa era justamente escuchar un poco distintas voces que están trabajando en el contexto justamente de búsqueda, escuchar sus experiencias a través de la búsqueda de estos distintos tipos de instituciones acá en México, ¿no? La idea con este reunir expertos que trabajan en la búsqueda desde instituciones acá, tenemos personas que trabajan en la ENA, tenemos personas justamente que trabajan en el tema de las fiscalías, también estamos esperando, falta una ponente que está en camino, que justamente que creo que uno de los voces más importantes es justamente de los colectivos de búsqueda, ¿no? Ya sabemos cómo la realidad que ellos están enfrentando justamente hoy en México y creo que esa es una de las voces más importantes que vamos a escuchar hoy en día. Así que espero que Jackie va a venir acá en un rato, ¿no? Yo pensaba un poco la organización de esta mesa justamente también pensando en los estudiantes, una cosa que me he notado que a veces no lo conocen tanto, el contexto de trabajo en búsqueda, especialmente nosotros en la arqueología forense, cómo vamos trabajando, también dónde está la inserción laboral para varios de ellos. Muchos de ellos ya sabemos que han terminado trabajando en tareas de búsqueda, entre ellos en la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces creo que es importante para ellos también escuchar justamente esta búsqueda, ¿no? Y creo que justamente viendo cómo está el contexto hoy, necesitamos fortalecer este trabajo que estamos realizando desde distintos tipos de instituciones. Y ahí creo que justamente el rol de arqueología es sumamente importante, ¿no? A través del trabajo que hacemos en el campo, pero obviamente no solamente el trabajo de nosotros, sino el trabajo de entre varios, ¿no? Así que, sin no más, quiero darle la bienvenida a todos los ponentes también a la mesa. La primera ponente hoy es la doctora Lidia Iretz Rodríguez. Es profesora investigadora de la ENA, titular C. Es licenciada, maestra y doctora en arqueología por la ENA. Además, doctora en antropología social por la ENA y estudiante del doctorado de antropología física también de la ENA. Ella realizó su investigación postdoctoral en bioarqueología con una beca para mujeres en la ciencia en el área de humanidades en 2017
Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Prehistoria en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2023 con tema de formaciones sociales prestales y arqueología feminista. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT como investigadora nacional nivel 1. Además, es representante junior de Centroamérica y Caribe del WAC, docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 2011 y también acá en el UNAM desde 2022. Autora de 2 libros científicos, coautora de 4 libros, diversos artículos científicos, 6 libros y diversos artículos de divulgación científica. Han realizado investigaciones en México, Bolivia, Colombia, España, Turquía, Líbano y estancia corta en Bélgica y Inglaterra. Las líneas de investigación que han desarrollado giran en torno a derechos culturales, reivindicaciones indígenas y patrimonio arqueológico, métodos etnográficos para arqueología, historia de arqueología mexicana, museos comunitarios, estudios críticos de la UNESCO, desarrollo sustentable, bioarqueología, financiación étnica prehispánica. En el estado de Guanajuato, arqueología forense en el caso de terrorismo de Estado, desaparición forzada en el periodo de guerra sucia mexicana, arqueología feminista, diplomacia cultural, entre otros. Así que muy bienvenida hoy con nosotros, Silvia. Sí. ¿Ahí se escucha? Vale, pues muchas gracias, qué gusto. Justo le decía a Joel que me ilusiona ver muchas caritas jóvenes pensando en pues el lamentable contexto que vive nuestro país ahora mismo, pero pues yo me voy a remitir a un contexto de larga data para hablar precisamente de las prácticas de desaparición desde los aparatos del Estado mexicano. Y entonces, bueno, con la participación que vamos a tener con Joel, con Sofi, con Jackie, con quien me da mucho gusto compartir la mesa, vamos a poder o trataremos pues de presentar como un balance en materia de desaparición en nuestro país, pensando en ese arranque que nos implica de una manera directa hablar de terrorismo de Estado si queremos hablar de desaparición forzada en México. Entonces, bueno, aquí tengo mi reloj, ya me autorregulo. Quiero comentar, yo soy profesora, estoy adscrita a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entonces, bueno, pues desde ahí voy a hablar como a partir de este proyecto de terrorismo de Estado, hemos llevado articulación con la ex PGR, con la actual Fiscalía y con la CNB en materia de investigación de algunos casos, sobre todo algunos casos paradigmáticos en materia de terrorismo de Estado y precisamente como estamos activos en estos casos, no voy a presentar imágenes, eso lo quiero dejar muy claro. Me interesa mucho mantener la colaboración con la Fiscalía, pero el extracto que voy a tratar de presentarles tiene que ver con la metodología y los aprendizajes que hemos tenido como trabajadores federales de investigación en ciencias antropológicas y la articulación que desde ahí hacemos con las instituciones que se encargan de la búsqueda de personas en nuestro país. Entonces, bueno, como ya comentaba Henrik, la forma en cómo abordamos esta investigación y la colaboración que hacemos en diferentes momentos con la Fiscalía es a partir de un enfoque de arqueología forense, de antropología forense y de antropología social que a la vez acude a la historia oral y a la historia del tiempo presente. Retomo solamente algunos elementos para poder contextualizar de qué hablamos cuando referimos a la lesa humanidad y al terrorismo de Estado. La segunda, a partir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos conocimiento que implica hablar de crímenes sistemáticos dirigidos a la población civil y retomo a Duhalde, un investigador argentino, abogado que en 1983 nos habla ya del concepto de terrorismo de Estado y refiere estos 5 elementos que nos implica la identificación de acciones por parte del Estado y de sus instituciones para poder hablar de estas prácticas. La primera, como ustedes ven, refiere a una persecución ilegítima
de las disidencias políticas, una creación secreta de organismos y de cuerpos que operan para ejecutar la contrainsurgencia. En mi caso, pensaría también que más que plantear una creación secreta, estamos hablando de una política pública del Estado que se genera no necesariamente para hacer un bien. Pensemos en el plan DN2 de Seguridad Nacional del Estado, que en realidad forma parte de todo ese entramado institucional de políticas públicas, y dentro de esto, cuando estamos hablando de prácticas de terrorismo de Estado, entra en materia esta creación secreta para perseguir a las disidencias políticas. La instrucción militar, por supuesto, en materias de terrorismo, que va a implicar ejecutar estas prácticas dirigidas hacia la población civil, las operaciones militares que implican ya contrainsurgencia como técnica, y vamos a referir eso por ahora, inclusive las prácticas de exilio o de no permitir a las disidencias que salgan del país para que sigan viviendo estas acciones que Duhalde ya nos dice, Jackie, bienvenida, que nos implica hablar de terrorismo de Estado. Trato de irme más rapidito. Entonces, bueno, en esta materia, las imágenes que vemos son militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ellos están aquí en un espacio que después permitió hacer un circuito de detención-desaparición, de acuerdo a Camilo Vicente, y trasladarlos al campo militar de Sinaloa, de Culiacán, y después al campo militar número 1. Veo si nos da la posibilidad de que podamos hablar un poquito de esto. Quiero referir que a partir del llamado que se nos hace de la ex-PGR en 2017, ellos solicitaron por parte de los familiares, o a solicitud a la vez de los familiares, un equipo integrado por que acudieran para desarrollar la sexta diligencia de investigación en un caso muy paradigmático para el caso de Guerrero, que no mencionaré cuál es, precisamente por el tema de que el caso se mantiene activo, pero pues para esto tuvimos dos momentos en ese tiempo que nos implicó a partir de 2017 hacer el recorrido y el reconocimiento en superficie desde un método arqueológico del campo militar número 27, establecido en 1972 como parte del plan de contrainsurgencia en el estado de Guerrero, y después excavaciones que tuvimos en 2019 y en 2025, que aquí comparto con un par de personajes que han estado involucrados también en esa investigación, y que va a ser un gusto contar en ahora, en adelante. Bueno, como decía, nosotros teníamos muy presente que era muy difícil pensar en la posibilidad de identificar elementos de los familiares, elementos socios y demás. Sin embargo, el énfasis que pusimos para esto, y que creo que es la parte que me gustaría enfatizar en materia de búsqueda, que tiene que ver precisamente con la aportación que la arqueología puede hacer, aun cuando no tengamos los cuerpos o los restos de las personas de una búsqueda de larga data. Y tiene que ver pues con este énfasis arqueológico puesto en el registro de la materialidad en la totalidad. La articulación institucional también es importante. Ya decía, pues hablo desde como una empleada federal, como una investigadora adscrita al Instituto Nacional de Antropología y a la Escuela Nacional de Antropología, en donde se toma cargo como peritos oficiales, pero a solicitud de los familiares. Y creo que de repente ese es un paso que viene bien ponerlo en la mesa, en el sentido de ver que hace rato escuchaba una pregunta que decían si desde las instituciones del Estado se podía hacer una investigación que de repente esté de manera real en acompañamiento con los familiares. A mí me parece que sí, y hemos pues estado tratando de desarrollarlo de esa manera. De manera brevísima, ¿qué nos implicó? Pues empezar a retomar la documentación de terrorismo de Estado bajo esa perspectiva de Duhalde que ya comentaba, y poder revisar los contextos latinoamericanos, mexicano y específicos para el caso de Guerrero, norte y occidente del país, pensando en el énfasis de las disidencias o de las izquierdas armadas y las prácticas que el Estado cometió hacia ellos. Vemos aquí, por ejemplo, los planes solamente para el caso de Guerrero, los planes de contrainsurgencia que se estuvieron ejecutando, y fue un asedio realmente en masa para poder tener las intervenciones que
pudieran disuadir las prácticas de insurgencia armada. Quiero referir también, bajo una cuestión metodológica, la forma en cómo hemos intervenido en estos casos, y tiene que ver pues con una documentación previa, por supuesto, ahí el acudir a la historia oral y a la historia del tiempo presente para ver cómo desde estos frentes académicos se han hecho aportaciones para este tema, y a partir de ahí trasladarlo y traducirlo a métodos arqueológicos y antropológicos para saber qué es lo que tenemos que ir a buscar en campo. Esto pues va a ser también y forma parte de este análisis de contexto, tanto histórico como en el terreno, por supuesto. También dentro de esto, a nosotros nos interesó mucho dar como un punto de giro y pensar un poco como militares, en el sentido de decir cuál es la estrategia de contrainsurgencia que el Estado ejecutó en ese momento para ver de qué manera todo eso lo podemos ver plasmado en terreno. Entonces, fue como trasladar un poco, volver un poco más a la política de inteligencia militar y a partir de ahí tratar de ver si hay códigos que se resuelvan en terreno. La metodología también, por supuesto, implicó estar en constante comunicación, tanto técnica, científica, metodológica con los familiares, para de alguna manera decirle, mira, vamos a trabajar así, oblígame a que me mantenga trabajando de esta manera. Y entonces, una de estas era agotar los contextos, es decir, como método científico-arqueológico, cuando hacemos excavaciones, llegar a la roca basal o a los mantos freáticos nos implica que el espacio que fue intervenido va a ser completamente agotado. Lo que encuentres ahí ya no va a haber más después de que o una vez que llegues al campo, al manto freático o a la roca basal. Eso de alguna manera nos permitía decirle a los familiares, tienes la certeza de que en esos 2 por 2 metros tu familiar no está. Y lo que necesitamos es mantener esa metodología para agotar todo el campo militar y seguir abriendo líneas de investigación en materia de terrorismo de Estado, pero bajo esta metodología del agotamiento de los contextos. También, por supuesto, otro de los elementos que llevamos fue hacer el registro in situ, como lo llamamos bajo una metodología arqueológica, de toda la materialidad que había en el contexto y la recuperación también de esos materiales. Nos habíamos encontrado que en las 5 diligencias previos a nosotros se había puesto el enfoque más en antropología física, y en esta ocasión la Fiscalía, en ese momento PGR, permitió que hiciéramos la recuperación de toda la materialidad para poder hacer un registro y precisamente tratar de ver, aunque no tenemos a las personas, tenemos los elementos que nos permiten entender la operatividad del ejército en materia de desaparecer gente. Y bueno, esta colaboración interinstitucional INA-Fiscalía, pues nos ha permitido hasta ahora poder hacer el análisis de todos estos elementos, algunos con cadena de custodia y otros, los primeros, sin esa cadena de custodia. Dentro de esta metodología integral que suena horrible de pensar la operatividad de la contrainsurgencia y desde ahí pudimos tener estos elementos como resultados en materia de búsqueda en las excavaciones del 19 y del 25 y previo en el recorrido del 17. Esto que quisiera comentar, la identificación del área de entrenamiento militar. Hasta el 2017 se había contemplado únicamente el área nuclear del campo militar, en donde estaban pues las oficinas, en donde vivían los militares y demás. Pero pensando desde la operatividad contrainsurgente, decíamos, ¿y en dónde están los espacios de entrenamiento del ejército? ¿Y por qué no se han registrado? Entonces, bueno, hicimos recorrido un poquito al norte, tampoco era tanto, cosa ahora de cruzar una callecita frente al campo militar y ahí nos encontramos las ceibas, todos los espacios con los entramados y estas alberquitas que usan los militares para entrenar contrainsurgencia y pues eso permitió que pudiésemos hacer el registro cartográfico para hacer una extensión de la poligonal del campo militar. Esto, además de lo técnico, pues permite que
se amplíe también la posibilidad de búsqueda de esas personas desaparecidas. En el caso de la excavación, y que ahí en el 2019 Joel estuvo presente, en el 17 también, y en 2025 ya colaboramos con Henrik y agradecemos a la ENACIF por permitirnos la colaboración para esta investigación. Tuvimos la recuperación de elementos como ropa, etiquetas y cajitas de medicina, ampolletas, entre otras cosas, credenciales de militares, fotos de policías también municipales. Y hicimos el enlace con lo que la historia oral y la documentación de etnografía de archivo ya nos había dado cuenta. Veíamos que en 1989 se hace la entrega oficial de una institución federal, el Ejército, a una institución municipal, la Policía Municipal de Atoyac. Muchos de los militares que estuvieron haciendo pues el trabajo de rastrilleo se quedan ya como policías municipales en el municipio de Atoyac, y a partir de ahí veíamos cómo ese 1989 iba a ser clave para poder identificar qué había pasado en ese proceso de contrainsurgencia, aun cuando no tuviésemos a los cuerpos o elementos de las personas desaparecidas. Lo que nos encontramos es que en el 89 se indica que se tiene que hacer la transformación del campo militar para poder entregarle a la policía ese espacio. Entonces, en las diligencias previas a las nuestras, encontrábamos fotos del campo militar, donde está el campo de tiro 1, con jardineras, un kiosco y un espacio finalmente recreativo. Pero justo en las diferentes excavaciones y en la nuestra, en la sexta diligencia para este caso, pues encontrábamos toda esta materialidad que nos implicaba. Claro, ahí tienes el testimonio o el testigo material de lo que se está indicando en 1989. Entregas de institución a institución, pero borras toda la huella de contrainsurgencia y de las prácticas que se tuvieron en este espacio. Pues en este sentido, también habría que recordar que esto no es como fortuito. 1985 en Argentina implicó el juicio a la Junta Militar, y 1986 en Uruguay implicó la emergencia de la ley de caducidad, que quería decir los militares no van a ser enjuiciados como ya pasó en Argentina. Encontrar 1989 en México con la entrega de espacios de contrainsurgencia a un siguiente orden de gobierno nos parece pues que tiene a fin de cuentas una lógica que forma parte de todo este plan internacional latinoamericano en materia de guerra sucia o de terrorismo de Estado. Creo que no me va a dar el tiempo para presentarles todo. Bueno, y entonces, claro, lo que vimos es que pensando en este concepto o en esta propuesta metodológica de rastrear el circuito de detención-desaparición, efectivamente el campo militar número 27 de Atoyac tiene un circuito que abre ahí para el caso de contrainsurgencia en Guerrero, se continúa con el campo militar número 1 y algunos de los casos se continúan con el sitio, con la base militar de Pie de la Cuesta en Guerrero, muy cerquita de Acapulco, para casos de desaparición forzada. Encontramos que hay una siguiente posibilidad para ejecuciones extrajudiciales, que eso ya no lo voy a poder alcanzar a presentar, que tiene que ver con este circuito en Atoyac y en otros municipios para casos de contrainsurgencia, de ejecuciones extrajudiciales, en donde existen espacios donde estas personas, claro, fueron detenidas y después fueron ejecutadas por el ejército o las instituciones de seguridad del país, pero que los familiares conocen. Son espacios que están situados, que están localizados y que ha sido alguna de esta información entregada a las instituciones. Actualmente tenemos articulación con la CNB desde este proyecto de terrorismo de Estado, precisamente para 2 casos de ejecuciones extrajudiciales que forman parte de esta operatividad. Refiero brevísimo para una búsqueda que empezamos el año pasado en el campo militar número 1 y en Pie de la Cuesta. En 2024 tenemos un antecedente en 2022 y en este caso son la conjunción
de casos de terrorismo de Estado en el estado de Guerrero y de la Liga Comunista 23 de septiembre, principalmente de gente de Chihuahua y de Sinaloa. Nosotros bajo también esta perspectiva de arqueología forense, nos interesó identificar los espacios que fueron conocidos por sobrevivientes, que se tiene conocimiento a través de los archivos y a través también de los testimonios militares. En 2001 se llamó a diferentes militares a que dieran su testimonio y a partir de eso la documentación de etnografía de archivos se pudo hacer y nosotros recuperamos una parte pensando en la identificación del circuito de detención-desaparición. Y también, pues, en esta cuestión horrible de los vuelos de la muerte que forman parte de una operatividad de contrainsurgencia latinoamericana. Dentro de esto, pues también quisimos ver de qué manera estos circuitos van a tener una impronta en prácticas y en implementación de técnicas de contrainsurgencia en materia de detención y de tortura. Son, pues a fin de cuentas, elementos que ha permitido ver tanto en campo militar número 1 como en Pie de la Cuesta la posibilidad de ver las modificaciones espaciales y en infraestructura de ambos lugares. Aquí Henrik estuvo con nosotros en diciembre en Pie de la Cuesta, apoyándonos precisamente con el tema de la cartografía y de los registros cartográficos. El reconocimiento de los espacios por sobrevivientes también en ambos campos militares, el conocimiento de espacio por los familiares de los desaparecidos. Considero que eso es algo muy importante que el Estado tiene que mantener ahí la atención. En el caso de Pie de la Cuesta, y con esto cierro, tuvimos la identificación del posible espacio de ejecución de las personas que ahora se encuentran desaparecidas y de quienes se ha identificado ese circuito de campo militar número 1 o los campos militares del norte del país y hacia Pie de la Cuesta, para ejecutarlos y poder llevar el proceso de los vuelos de la muerte, y que es una línea que pues mantenemos abierta. Y también pues con esto, y cierro, ver esta posibilidad de tener la presencia de sociedad civil y sobre todo de colectivos, de familiares y de víctimas adentro de los campos militares. O sea, es como decirle al Estado, aquí estamos desde adentro, en el espacio en donde tú te encargaste de desaparecer a mi familiar. Y por supuesto, pues el Estado con su continuidad de revictimización. Si hay posibilidad, y para no tomar el tiempo de los compañeros, en algún momento en las preguntas o los comentarios, comento el resto. Muchas gracias. Bien. La idea es que vamos a tener una sola pregunta después a Lidia ahora y después al final, después todas las ponencias vamos a hacer una discusión final, digamos. No sé si tenemos una pregunta del público antes que seguimos con la próxima ponencia. Esperamos al final. Sí, dale. Déjame con la cédula. Bien, entonces seguimos con la próxima semblanza, próxima ponencia, disculpa. El próximo ponente, el maestro Joel Olivera. Él realizó sus estudios en licenciatura y maestría en la ENA. Actualmente concluye sus estudios del doctorado en la misma institución. Han realizado diversas instancias de investigación en el Laboratorio de Antropología Molecular e Investigación de Microbioma en la Universidad de Oklahoma, en el Laboratorio de DNA antiguo en la Universidad Estatal de Washington Pullman en Estados Unidos en 2018. Recibió el apoyo de NSF para su participación en el Congreso de Ancient Protein. Desde 2005 han participado activamente en proyectos bioarqueológicos en los estados de Michoacán, Guanajuato, Colima, el Estado de México, Ciudad de México y Campeche. De igual manera, han dado diversas ponencias en México, Estados Unidos y Cuba. Desde 2012 a 2012 trabajó como asistente de investigación en la Dirección de Antropología Física del Instituto
de la INA, además de contar con colaboraciones con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la Justicia del Distrito Federal. Es miembro cofundador del equipo mexicano de antropología forense, a cargo de la coordinación de la investigación forense y del reciente equipo de antropología y arqueología forense del colectivo de familiares de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos de Nueva León. Participó en conjunto con el equipo peruano de antropología forense en uno de los primeros peritajes independientes en antropología forense en México, en el estado de Nueva León. A la fecha cuenta con participaciones en peritajes de materia de antropología forense en los estados de Veracruz, Coahuila, Baja California Norte, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Forma parte de la Comisión Técnica Forense y es parte del grupo coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense del Estado de Coahuila. Han participado en diversos foros académicos como la Academia Americana de la Ciencia Forense de Estados Unidos, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, en el Instituto Mora, en el Centro de Excelencia en Tecnología Forense, cual es parte del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, la Universidad y la Universidad Nacional Autónoma de México. Han impartido talleres informativos en torno al proceso de investigación forense en casos de desaparición forzada de derechos humanos a grupos familiares y colectivos de diversos estados de la República. Coordina la área de búsqueda y regreso digno en la Casa del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y actualmente labora en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en el área de antropología forense. Así que muchísimas gracias, Joel, para estar acompañándonos acá hoy. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar la presentación. El título es Caminos convergentes hacia la verdad, memoria y justicia y compartir con ustedes estas experiencias multidisciplinarias en contextos particularmente en Coahuila, ¿no? Voy a hablar un poco también del noreste de México, pero particularmente en Coahuila. Van a ver por qué. Para los que no ubican muy bien Coahuila y el noreste de México, bueno, se encuentra arriba a la derecha y Coahuila colinda también con Nuevo León y a su vez con Tamaulipas. Y a la izquierda, digamos, de Coahuila se encuentra ya el estado de Chihuahua, ¿no? Esta zona, esta región entre el 2006 y el 2014 se vio altamente afectada por la disputa del territorio de este estado, ¿no? Más que del estado, de toda esta región. ¿Por qué era tan disputada esta región de Coahuila? Bueno, pues son entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, pues son tres estados que son fronterizos, ¿no? Entonces toda la derrama económica que hay del tránsito de distintos productos, pues era un bien que todos estos grupos criminales, el Cártel del Golfo y más tarde los Zetas, pues trataron de apoderarse de todo este territorio. También, obviamente, la ruta de tránsito de droga por las principales carreteras de estos estados, pues de estos estados, se ha ido utilizando durante todos estos años. El tema de trata de personas también, justo como es una vía directa de migrantes, ¿no? Es una zona de tránsito directa, entonces todos estos grupos criminales pues trataban de atraer a estas personas que llegaban, ¿no? O trataban de llegar a la frontera para cruzar Estados Unidos y pues en ese sentido el reclutamiento forzado fue uno de los temas pues, bastante importantes. Como les comentaba, particularmente Coahuila fue uno de los escenarios también a la par de, bueno, no puedo decir uno mayor o menor, pero se vio gravemente afectado y sobre todo se conoce al grupo de los Zetas como uno de los grupos criminales que tuvo mayor violencia, digamos, en todo su actuar, ¿no? Ellos se instalaban en distintos municipios del estado y denominaban plaza y creaban toda una estructura, pues jerárquica, ¿no? De comunicación y de manejo de todo este tema de la organización criminal, ¿no? Hay varios testimonios que hablan de cómo, vamos, estaba estructurado y cómo se ejercía todo este poder y la impunidad sobre todo que había en el Estado y la colusión que había entre autoridades, sobre todo municipales
y estos grupos criminales, ¿no? Entonces, al final les voy a dejar algunas referencias bibliográficas y algunos enlaces para que ustedes puedan consultarlos. Lo interesante es que hay una documentación muy importante de esta situación de la instalación de plazas dentro del estado completo. La imagen que tienen al fondo, por ejemplo, el cerrito que se ve allá atrás es la imagen de los Zetas, ¿no? Este cerro está a la entrada de Torreón. Torreón es lo que le denominan como la comarca lagunera y es uno de los espacios con más derrama económica porque ahí está Lala y ahí está, hay productoras de hortalizas, ¿no? También de sandía, melón, aunque se vea como muy estéril, una zona semidesértica tiene una gran derrama económica. Entonces era como su marca, digamos, y era como también instaurar este ejercicio de violencia para los que estaban viviendo en ese entonces. Entonces, cuando uno llegaba a Torreón por vía carretera, pues veías este enorme cerro con la letra, ¿no? Que le decían la última letra. Y en ese contexto, pues obviamente el impacto hacia la población fue devastador, ¿no? Hubo una gran cantidad de personas detenidas, desaparecidas, secuestradas, privadas de la libertad, de distinto perfil demográfico. Se ha documentado en los últimos años que, bueno, no, sí había una elección de un grupo particular que eran jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes, hombres, ¿no? Pero también se tiene documentado que impactó también en las mujeres y en los pequeños, ¿no? En todo ese contexto, pues ante la limitada, digamos, o las serias irregularidades que tuvo el Estado en ese momento para la localización. Pensamos que era 2006, 2012, donde no había tan claro estas acciones de búsqueda inmediata como hay ahora, ¿no? Que vienen en el protocolo homologado de búsqueda, ¿no? Y ya tienen un rato también publicadas, ¿no? En ese momento no había tantos protocolos para poder localizar o qué se debía hacer para localizar a las personas de manera inmediata, ¿no? Entonces, había muchas irregularidades por parte de las fiscalías del Estado, de cada uno de ellos, y pues los familiares empiezan a organizarse, ¿no? Y nacen los primeros colectivos también allá en el noreste, ¿no? Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, ya tiene algunos años que se organizaron y fueron exigiendo pues de manera constante a las autoridades, ¿no? Los familiares pues venían de varias regiones, ¿no? Y crearon este colectivo, más otros más, ¿no? Ahorita les vamos a platicar. Y a la par también, y en donde trabajé los últimos 3 años, que es el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, justo en esos momentos del 2009-2010, tanto los familiares como también las organizaciones no gubernamentales y parte del esfuerzo del obispo Raúl Vera en ese momento de arropar y proteger, bueno, de darle apoyo a las familias, pues crea este centro para los derechos humanos, que en un inicio era el centro diocesano, ¿no? Que pertenecía a la diócesis, pero que posteriormente pues se convirtió en un centro particularmente de los derechos humanos. ¿Qué estaban o cómo fue el camino de esta articulación entre la sociedad civil y las familias y con la presión hacia el Estado? Pues inicialmente se conformaron los primeros colectivos, ¿no? Hubo distintas mesas de interlocución, que le llaman, y las formaciones de grupos autónomos de trabajo. Algo bien interesante que todavía está en la agenda pendiente de la CNB y de las fiscalías es la implementación de la Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense que en el 2016 ya se había propuesto en Coahuila, ¿no? Que es muy interesante, yo les recomiendo que también la puedan revisar, que tiene elementos muy interesantes en todos los niveles, desde una atención integral hacia el abordaje de las familias, como también de los procesos forenses, ¿no? De todos los procesos, hasta, por ejemplo, uno de los puntos que menciona la ley es el tomar varias muestras, ¿no? Óseas, para poder que haya una valoración por la familia, otra por la fiscalía, una en reserva y otra para FGR, por ejemplo, ¿no? Entonces, trae como datos interesantes que se podrían retomar para las siguientes leyes. Hacia el 17 se desarrolla el Plan Estatal de Exhumación Forense. También es uno de los estados donde se promovieron las primeras exhumaciones de fosa común, que estuvo vigente un par de años o 3 años,
Se conformó equipos de identificación de la Fiscalía General del Estado, exigencia también de los familiares, ¿no? Había un antropólogo, médico, odontólogo y criminalista, ¿no? Entonces, ante cualquier situación relacionada con el tema de desaparición, pues abordaba el equipo de identificación. Y también es interesante, ¿no? Que se publica la Ley General de Desaparición Forzada cometida por particulares y también del Sistema Nacional de Búsqueda en el 17, integrando algunos elementos de lo que se había trabajado en el estado de Coahuila. En Coahuila también se publica en el 2018. Se crea la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Coahuila, que, bueno, ante la publicación de la Ley General, pues ya se instauran estas comisiones locales o estatales. Y algo también interesante, a exigencia y diseño también de las familias, pues es el Centro Regional de Identificación Humana. Es ahora de los únicos vigentes en México. Bueno, no sé cómo vayan a ser, pero ya tienen tiempo que está trabajando y de los que ha ido realizando ya trabajos de exhumación y también de abordaje de sitios de inhumación clandestina. Y en este mismo Centro Regional de Identificación Humana, pues inició exhumaciones masivas en el estado de Coahuila entre el 21 y el 23. Agotaron todos los espacios de fosa común y ya todos los cuerpos se encuentran en el centro regional, en los nichos de resguardo, para que vayan analizándose y realizándose todas las pruebas de ADN, pero también la recuperación de información, de muestras de referencia de las familias y también de contexto de la desaparición. Entonces, me parece que es de los centros también que tienen una mayor infraestructura y diseño para el tema de la identificación en México, ¿no? Obviamente, como todo centro y como toda iniciativa del Estado, pues tiene pros y contras, ¿no? También tiene ciertas limitantes, pero va creciendo y manteniéndose, ¿no? El costo aproximado de anual, por ejemplo, del centro regional, pues alrededor de 13 a 20 millones de pesos, porque tiene que pagar muchos análisis de genética, mucho personal, ¿no? Entonces, mantener todos estos centros de identificación se vuelve complicado. Este centro de identificación pues fue apoyado principalmente por algunas agencias de cooperación internacional como USAID, que ya ahora ya no se encuentra en México, pero estuvo muchos años apoyando al centro regional y a otras organizaciones como también a nosotros nos apoyaba. Para poder, nosotros trabajábamos con las familias, digamos, principalmente con Fundec, pero pues cuando llegaban otros casos de familias no organizadas, pues se brindaba este apoyo y asesoría. Entonces, lo que les voy a presentar acá es parte del trabajo del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de todo el equipo que estuvimos trabajando, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, había psicólogos, abogados, eh, antropólogos, y muchos voluntarios también, ¿no? Entonces, todo este trabajo fue en conjunto. Yo coordinaba todo el trabajo de búsqueda y a esa área de búsqueda le denominamos también de regreso digno a casa. No fue un área de búsqueda y forense, sino más bien tratamos de abordar el tema de la identificación, de la notificación y restitución, más como un regreso digno a casa y no como un tema aislado que simplemente identificación, sino más bien que regrese de manera digna con su familia, ¿no? Este modelo que está en pantalla no es nuevo, ya ha sido trabajado desde los 90 y sobre todo acá que también está aquí, que son modelos que se han ido implementando en América Latina, ¿no? Ya traen modelitos ahí derivados de todas esas experiencias de análisis de información, de procesos de exhumación, análisis de restos humanos, obviamente la genética y la identificación y la entrega digna. Cada uno de estos elementos tiene sus propios subtemas, ¿no? Pero lo importante que comentaba Lidia es inicialmente la documentación de los casos que tienen un potencial para poder dirigir todo nuestro trabajo ya de manera particular. Nosotros generalmente el trabajo forense inicia con universos abiertos, ¿no? Y cuando realizamos ya trabajos de documentación, vamos cerrando esos universos y ya tenemos nombres, a veces hay nombres o a veces hay perfiles, ¿no? Tenemos quizá una persona de un grupo de edad con una estatura, ¿no? Particular o algún rasgo distintivo y eso nos ayuda a cerrar y crear hipótesis de identificación. Y bueno, se sigue, lo que tratábamos de hacer es seguir esta ruta también para poder
no solo realizar trabajos de exhumación o análisis que se podría hacer como un peritaje aislado, sino tener procesos completos. El modelo de trabajo entre familias, el área jurídica y forense, pues tenía principalmente agendadas reuniones de planificación interna. Algo bien importante es la revisión y sistematización de la información forense, ¿no? Es qué se ha hecho desde la denuncia hasta el 2025 si lo trasladamos a estas épocas. ¿Cuántas acciones de búsqueda se han realizado para la localización de la persona? En los dos escenarios, si es una localización con vida o localización con una suposición de que haya fallecido, atraíamos esa información para tener un diagnóstico forense de los casos. Necesitábamos saber en qué situación, sobre todo en estos casos de larga data, la mayor parte de desapariciones, no lo mencioné, ocurrieron entre el 2010, entre el 2006 y el 2014. Entonces ya la información estaba aislada, estaba, pues era escasa. Entonces necesitábamos saber en qué situación nos encontrábamos y qué actos ministeriales se tenían que realizar. Posteriormente, y algo que colocamos mucho esfuerzo fue en la elaboración de planes de búsqueda y de intervención, ¿no? Planes de investigación y de búsqueda, ¿no? Sobre todo esto, para tener operativos de búsqueda más eficientes. Si no tenemos claro a dónde vamos a buscar, qué elementos testimoniales tenemos para poder ir a un rancho, a una localidad, entonces solo vamos a ir a registrar el sitio. Pero si tenemos testimoniales que nos hablan de características particulares de un lugar, pues entonces ya aparece en el mapa y tenemos mayores elementos para trabajar. Nuestro labor también era tener reuniones de planeación con la Fiscalía del Estado, con la Comisión Estatal de Búsqueda, con la CNB, con la Guardia Nacional y con la Sedena. Entonces eran operativos bastante amplios, eran 40, 50 personas, más familias. Se realizaban los trabajos de excavación y posteriormente el análisis de restos, tomas de muestra, envío de muestras y elaboración de dictámenes. De los principales avances que logramos en un periodo de trabajo, porque bueno, el proyecto duró 3 años y debido a tantos recortes también que hubo en todo el mundo para financiar estos proyectos, trabajamos principalmente en 4 sitios de depósito clandestino de restos humanos. Principalmente, yo les he denominado depósito clandestino porque no son fosas, no son sitios de vertido, de depósito de restos, segmentos. En algunas ocasiones la dinámica que tenían estos grupos criminales pues era desintegrar a los cuerpos por medio de la exposición al fuego, ¿no? Entonces quedaban muy lastimados los restos humanos. Y en ese sentido, el semidesierto del noreste pues es bastante extenso. Quizá no abordamos tantos sitios, son 4 sitios, sobre todo en la región sureste y de la laguna en el estado de Coahuila, pero son sitios de hectáreas, ¿no? Entonces, eso implica un reto metodológico bastante interesante. ¿Cómo podemos hacer prospecciones a gran escala, ¿no? Y en tiempos relativamente cortos. Si tenemos 2 o 3 hectáreas, ¿qué necesitamos para poder avanzar en ese tema? Bueno, inicialmente, como todo ejercicio, metodología de análisis, pues la prospección la llevábamos a cabo, los procesos ya de excavación, la revisión de sitios, no solamente semidesérticos, sino también habían sitios pues de geografía muy compleja, ¿no? Generalmente los espacios donde van a ocultar cuerpos no son de fácil acceso, como por ejemplo en la imagen inferior, en la que está en medio, a la izquierda de la moneda, pues era una pendiente, ¿no? Era toda una barranca, entonces habría que solicitar al apoyo a Protección Civil para que montara líneas de seguridad y entonces hacer un trabajo más adecuado para la recuperación en estos contextos. Eh, no muestro tantas imágenes acá de los hallazgos, pero biológicos. En la siguiente imagen sí, pero en esta sobre todo damos mucho interés a los objetos, los indicios no biológicos. Si bien un indicio biológico nos confirma la presencia de restos humanos
en cualquier condición, pero los restos no biológicos no solo es contar elementos balísticos, ¿no? O cuántos trozos de ropa hay, o por ejemplo en estos contextos de cremación o de incineración había muchos remaches de pantalón, por ejemplo, o cremalleras, ¿no? En la arqueología y en el trabajo, digamos, en conjunto, en la antropología como tal, los objetos nos van a dar una fecha y una fecha relativa. Eso es muy importante para también cerrar el universo temporal. Si ya teníamos un indicio o algo testimonial, si habían datos que en este lugar se encontraban restos, pues ya la temporalidad a través de estos elementos como una simple moneda pues tiene una vigencia, ¿no? Tiene un año de acuñación y nos va a dar un periodo temporal que podría estar o no relacionado con ciertos casos. Entonces, damos mucho interés y énfasis a recuperar este tipo de indicios, documentarlos y que se les trate como indicio, ¿no? Porque mucho personal de fiscalía, sobre todo criminalística, no los lee, no los fija o simplemente los toma como objetos asociados, ¿no? Entonces, al nosotros, era un equipo grande, al nosotros estar acreditados ante la fiscalía, podíamos documentar y procesar indicios, ¿no? Entonces, ya le dábamos un tratamiento particular a cada uno de estos indicios que no, en su momento no eran documentados totalmente. Esta es un poco la complejidad de los hallazgos de la región. No solo ocurre en Coahuila, en Tamaulipas y en Nuevo León. Son cientos de restos que tenían que ser eh, tratados también de manera digna. Hay muchos elementos también de fiscalía que al no tener un elemento viable para ADN, te dicen, no, pues es un fragmento y no va a dar para genética. Nosotros no importaba eso, no importa esto, ¿no? Realmente el trabajo que de análisis debe evaluar cada uno de los fragmentos que hay en un hallazgo de este tipo, ¿no? Lo que hacíamos ya en el trabajo de análisis osteológico, pues era separar por sección anatómica, contar cada fragmento, pesar cada conjunto de anatómico y seleccionar muestras viables para genética, ¿no? Posteriormente, lo que hacíamos era darle otro tratamiento también a los restos. Generalmente son incluidos en cajas o en bolsas para cadáver y lo que hacíamos nosotros o lo que hacemos nosotros pues es envolverlos en campos azules, en darles un tratamiento, una nomenclatura para que tengan esta trazabilidad, ¿no? Y puedan localizarse adecuadamente. Entonces, este es un poco el tratamiento. Les comentaba, gran parte del interés que tuvimos en este trabajo era desarrollar planes de investigación y de búsqueda en un solo documento, ¿no? Aunque el protocolo homologado de investigación refiere que hay un plan de investigación, ¿no? Nosotros tratamos de incluir un plan de investigación, uno de búsqueda que incluyera los escenarios o el contexto, ¿no? Los antecedentes del caso, hipótesis, líneas de investigación, solicitudes de actos de investigación, plan de búsqueda, metodología, escenarios de localización con vida, propuestas de estrategia de localización con vida, escenarios de localización sin vida, propuestas de estrategia de localización sin vida y propuestas de actividades en lugares ya específicos. Todavía ningún protocolo tiene un diseño particular de cómo elaborar un plan de investigación o de búsqueda. Entonces, ese también fue uno de los grandes logros de todo el equipo, de al menos crear un esquema de trabajo y un contenido mínimo que debe de llevar este plan de investigación y de búsqueda. Bueno, para ir cerrando, en el contexto, ¿por qué verdad, memoria y justicia? Digamos, ya hablamos un poco también de lo forense, pero ¿por qué incluir estos temas de verdad, memoria y justicia, ¿no? En el contexto de desaparición, la verdad visibiliza estas circunstancias, estos responsables y los patrones de la desaparición. También tiene una intención de dignificar a las víctimas al devolverles la identidad, la historia, ¿no? Y la existencia frente al intento de borrarlas por completo. También tiene la intención de confrontar la impunidad, posibilitar el duelo, prevenir la repetición. Por otra parte, la memoria es un proceso de resistencia activa, ¿no? Contra el olvido y la impunidad.
Los familiares, los sobrevivientes y la sociedad, ¿no? Construyen narrativas que disputan este silencio oficial. La negación estatal es vigente, ¿no? Tan solo, por ejemplo, en el hecho de que no en todos los estados se considera persona desaparecida y en unos no localizada, ¿no? Esta es una disputa con el Estado, ¿no? Totalmente por las autoridades. La consideración de persona desaparecida implica también la investigación, ¿no? La no localización, simplemente la localización en sí. Entonces, sigue siendo una disputa en todos los estados. Hay que promover también ese tipo de cómo se nombra y qué se efectúa a partir de nombrar a las... Sí, dos. Y bueno, la memoria mantiene viva la exigencia, preserva la existencia de las personas y transmite entre generaciones la responsabilidad de no olvidar ni permitir la repetición. Ahora, solo creo que es dos. Eh, Algo que yo empecé a revisar son estas políticas públicas. Hay distintas políticas públicas a nivel nacional y a nivel estatal. Pero ¿qué pasa en estos países donde ya se ha ido avanzando? Porque, bueno, la desaparición forzada hay desde hace ya bastantes años y han avanzado en Latinoamérica también desde hace de los 80s, 90s, más o menos. Y en ese sentido nos llevan también, y hay que reconocer, pues un trayecto pues más adelante, ¿no? Y les puse acá esta imagen de políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina. Es un ejercicio bastante interesante de cómo crear política pública, pero basada en memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces es donde se tiene que poner más énfasis y no simplemente tener acciones que denominan política pública, sino que esté basada en estos 3 elementos. Eh, y bueno, aquí están algunos enlaces de Fundec, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, algunas publicaciones importantes de esta región. Yo les recomiendo mucho el proceso de identificación humana, es una publicación de 6R, un enfoque integrado, es buenísimo, por Mercedes Salado, que también tiene la publicación, y mi correo. Y nada, un reconocimiento y una gratitud a todas las madres de Fundec y de todos a quienes he tenido oportunidad de compartir, ¿no? Esta es una foto, me parece de que del 30 de agosto, Día Internacional tras la desaparición forzada, y este es el árbol de la memoria en el centro de Saltillo. Ahí se reúnen, nos reuníamos, digamos, cada 30 o cada que había un evento importante donde están las fotos de todos los desaparecidos. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, buenísimo. Eh, entonces vamos a ver también hay una pregunta rápido ahora para Joel antes que arrancamos, si no lo esperamos para el final. Ya. Perdón. Ahí está. Espera. Genial. Bueno, entonces vamos a seguir la mesa. La próxima ponente es justamente Jackie Palmeros, que viene del colectivo Un Luz en el Camino. Y esta vez no toca a mí darle la semblanza. Estoy muy agradecido por eso. Ya tenemos un video directamente para presentar acá el colectivo. ¿Sí? A ver si podemos arrancar con el video. Se fue es la desaparición de Jair Serrat Moreno Mendoza, quien desapareció el 21 de julio del 2020 en el CNX a los 21 años de edad. Su madre, Jacqueline Mendoza, trata de las negligencias, omisiones y revictimizaciones constantes. Las instituciones responsables de la búsqueda de personas desaparecidas condicionan sin andar a las familias que no pueden ya a un servicio
Solo hacía caminar juntas, emoción, exigir la búsqueda, la organización, proteger sus tesoros, desear sus familiares que les buscaban. CDMX, actualmente de 5.900 personas desaparecidas, 117.000 del país. Se suman más. Con diversas maneras de búsqueda, la búsqueda de sus centros penitenciarios, haciendo búsquedas en vida, fichas de desaparición y difusión en las redes sociales. Estamos en la muchos tesoros a regresar a su sí, usaron las búsquedas masivas en la Ciudad de México para colaboración de colectivos de otras entidades. Hoy, tiene de resistencia, sustancia, existencia, lucha social para la búsqueda de la reconstrucción de la paz y el organizar a los que pasaban. De forma de la Foundation controla este reconocimiento a las familias buscadoras, su incansable lucha en favor de la verdad, la justicia, dando voz a quienes ya no están. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias por el espacio. Para mí es un honor, pues, estar en este presidium con gente que desde mi visión ha sido ícono en la lucha para las familias buscadoras en todo el país. Bueno, el tema que vamos a tratar es justamente cuál es nuestra participación en el tema de ciencias forenses desde las familias buscadoras, ¿no? Es un tema que para nosotras, en primer lugar, quisiera que sepan que nadie nos enseña a nosotras. Nosotras somos una ama de casa, una abuela, una esposa, una tía, una hermana. Somos personas comunes y corrientes que teníamos empleos, que cuidábamos pequeños, que cuidábamos adolescentes y que un día de repente amanecemos con la noticia de que alguien que amamos pues ya no está. Y nos tenemos que ver en la necesidad de salir, ¿no? A hacer lo que en teoría les correspondería a las instituciones. Nosotras hemos tenido que aprender desde la necesidad y el amor a justamente tocar temas tan sensibles como lo son las ciencias forenses. Y digo aprender porque pues nadie, yo creo que de las más de 133,000 familias que buscan actualmente en el país, pues ya traía estos conocimientos, ¿no? Y a lo mejor pues alguna que haya estudiado algo así, pero yo creo que la mayoría no. Nosotros hemos tenido que acercarnos justamente a las organizaciones como Fundec, ¿no? A personas como la licenciada Lidia, la doctora Lidia, perdón, que también pues ya conocemos, a Frank también, e inclusive conozco a Sofi que nos ha acompañado en algunas jornadas de búsqueda para que nos den la oportunidad de entrar a estos talleres que nos dan pues esa visión de una manera pues profesional, ¿no? Letrada, como nosotros les decimos, porque pues no tenemos la noción o el conocimiento de muchas cosas que hoy tenemos que aprender, entre ellas pues la ciencia forense. Aprendemos de psicología, aprendemos de leyes, aprendemos de geografía, ¿no? Porque pues ustedes saben, yo creo que lo que hace un geógrafo, ¿no? Estudiar todo el contexto de la Tierra, ¿no? Y cosas de geofísica también inclusive. Apenas tuve la oportunidad de coincidir con mis compañeras, pues guerreras buscadoras de Jalisco,
quienes estuvieron presentes cuando lo del rancho Teuchitlán. Y, y pues estábamos tejiendo algunos saberes y me impresionó mucho, ¿no? Cómo los hemos adquirido en el camino conocimientos de geofísica para poder saber dónde hay una fosa clandestina, dónde, eh, dónde hay más probabilidad de encontrar, dónde no. Y, y pues los cambios que tiene la Tierra. Es impresionante cómo cada estado de la República tiene su propio contexto. Desafortunadamente, hay estados con mayor incidencia de desapariciones y el terreno siempre es más, o sea, es mucho más grande, ¿no? Donde pueden darse justo estos hallazgos en fosas clandestinas y hallazgos masivos. El contexto de la Ciudad de México es muy diferente, porque aquí en la Ciudad de México estamos rodeados de piedra volcánica y, y pues obviamente al ser una de las ciudades, bueno, la ciudad más grande, pues eso implica los peritajes en predios particulares, ¿no? Que tardan muchísimo porque las autoridades pues no se mueven, ¿no? Pero, pero un hallazgo entre una pared y otra no es imposible. Y en su mayoría pues los tenemos expuestos aquí, ¿no? Actualmente, en este momento justo estamos en una brigada, por eso me permito disculparme por por el retraso. Estamos en la 6ª Brigada Regional, que empezó el día de ayer y termina el viernes. Descansamos una semana y volvemos a iniciar el 4 de noviembre y paramos el 7 actividades. Para nosotras el rastrear y el buscar en la Ciudad de México se nos ha tornado difícil. En primera porque pues no estaban como tal o no existían las búsquedas generalizadas, ¿no? Porque hay que recordar que la comisión de búsqueda pues tiene relativamente pocos años. Y el obligar a las instituciones a que buscaran a nuestros desaparecidos y a que se organizaran entre ellos ha sido un logro impresionante, ¿no? Ahora les llaman o les quieren llamar búsquedas generalizadas y por patrones, cuando esta es algo que ya habían implementado las familias. Las familias se vienen organizando desde hace muchísimos años para salir a buscar a todas y a todos, ¿no? Y pues ahora lo que pasa es que el gobierno nada más quiere ponerles el sellito y decir nosotros impulsamos las búsquedas generalizadas, ¿no? Cuando es algo que ya se viene practicando. Es muy difícil el acceso a lugares como los dinamos, el Ajusco, ¿no? Hablando del contexto de la Ciudad de México, el Cerro de Guerrero, Cola de Caballo, Tláhuac, todo tiene su complejidad también aquí en la ciudad. Y, y pues no tenemos mucho tiempo en realidad que los colectivos de la Ciudad de México empezamos a hacer incidencia en campo. Yo creo que tendrá como 7 años para acá. Y hemos tenido que aprender cómo identificar un resto humano, ¿no? O sea, cómo una persona que es ama de casa, que estaba acostumbrada a ir a trabajar a cualquier cosa, ahora tiene que saber qué es un fémur, qué es una falange, qué es una vértebra, cómo nosotros, y aparte yo digo a mi edad, porque yo tengo 43 años, pero digo, ¿cómo me va a funcionar ahorita la mente, no? O sea, ya no estoy acá chiquilla que a los 17 pues todo se me pegaba, ¿no? A los 10 una niña. Y es difícil y es complicado, pues todo esto, pero el amor siempre, lo hemos dicho, siempre puede más, ¿no? Y, y hemos tenido, gracias a Dios, pues todo el apoyo de este tipo de centros de derechos humanos, de organizaciones, de colectivas que nos prestan sus servicios y nos enseñan cómo identificar, cómo rastrear, cómo buscar en este suelo tan difícil que nos rodea, ¿no? Y así como la Ciudad de México, pues todos los colectivos tienen sus diferentes acompañamientos.
aquí hay muchos centros. Fondec también ha acompañado familias de la Ciudad de México. Y pues también tenemos como el Centro Pro, el IMDH, IDEAS. Tenemos varias organizaciones que han acompañado a varias familias, pero también no solamente tenemos que aprender a identificar un resto óseo, sino también todos los protocolos que implican después de que los encontramos, ¿no? ¿Cómo es una cadena de custodia? ¿Cómo se hace una posterior identificación? Y hasta inclusive cómo presionar a las autoridades para que nos digan quién es, ¿no? La crisis forense que estamos viviendo en el país es terrible y es enorme, porque han abierto muchos centros supuestamente, ¿no? Centros de estudios forenses como el de Morelos, pero se quedó solamente el cascarón y no está en funcionamiento, ¿no? Y eso pasa, nos venden ideas o nos venden o se comprometen a hacer cosas que al final pues solamente es como parte de la política, ¿no? Que manejan tristemente y que seguimos estando abandonadas por un estado fallido las familias buscadoras, ¿no? Actualmente, no sé, yo creo que debe estar como por 97,000 cuerpos sin identificar, ¿no? En todo el país. Y si estamos hablando de 133,000 personas desaparecidas, ¿cuántas personas desaparecidas no hay dentro de esta crisis forense? Porque también pues pasan mucho migrante por México. Entonces, también podemos tener hijos de hermanas buscadoras de otros países, ¿no? Hijos, hijas. Y esto pues sigue sin resolverse. Es terrible la situación porque creo que si en algo todos los colectivos a nivel nacional coincidimos, es que se tiene que solucionar el tema de la crisis forense, aunque tristemente lo vemos muy alejado de la realidad. Eh, por otra parte están, pues, justamente las personas que se van a fosas comunes sin identificar, ¿no? ¿Por qué el Estado no ha puesto o no ha implementado mecanismos para la plena identificación de las personas que están en calidad de desconocidas, que se levantan en calidad de desconocidas y que se van a una fosa común en calidad de desconocidas, inclusive cuando llegan al hospital y llegan a fallecer y de repente pues su familiar fue a levantar una denuncia por desaparición y nunca supieron que pasó por un hospital, ¿no? Todos estos son malos procesos, malas praxis, ¿no? Por parte de todas las instituciones y que al final hacen esta crisis llamada crisis de desaparición, que yo personalmente, yo siempre digo, es que no es una crisis, la desaparición siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora estamos rodeados pues de mucha tecnología y de redes sociales que la hacen más visible, pero tenemos muchos precedentes de desapariciones inclusive masivas. Y entonces, pues para mí no es una crisis, no, no es algo nuevo, es algo que más bien de lo cual no se había hablado, de lo cual el Estado no quería hablar, ¿no? Entonces, pues, aunado a todo esto, los malos procesos de identificación hacen vivir a las familias buscadoras todo el tiempo en un duelo suspendido, ¿no? Cuando a lo mejor tu familiar ya se encuentra en una fosa común, ¿no? Desde hace muchos años. Nosotros en el colectivo hemos tenido casos terribles en cuanto al tema de la crisis forense y de la situación forense, y solamente les voy a puntualizar tres para que ustedes puedan percibir a qué nivel estamos viviendo todo esto, ¿no? Desde nosotras que no tenemos todos los conocimientos básicos que puede tener una persona que está estudiando esto. Tenemos a nuestra compañera, bueno, tenemos a nuestra querida Margarita, que fue localizada este año. Ella tenía 18 años al momento de desaparecer. Fue localizada 5 días después de que desaparece. Ella desaparece en Xochimilco, aparece en el estado de Morelos
y estuvo por casi 3 años en el en el CEMEFO de Morelos. Nunca la pudo localizar ni la Comisión de Búsqueda ni la Fiscalía. Fue hasta hace un año que nosotros fuimos a una proyección al estado de Morelos y nos damos cuenta de sus tatuajes. Por sus tatuajes fue que el colectivo la encuentra. Desafortunadamente, nuestra compañera Lupita ya había enfermado de cáncer por la tristeza de no encontrar a su hija. En 6 meses, ella pues se cayó y justamente el día que encontramos a su hija, ese día fallece Lupita. Sé que los milagros existen y yo sé que hubo una conexión extraña ahí, pero que ella supo, no se fue hasta que supo que ya habíamos encontrado a su hija. Hoy están juntas. Eh, el otro caso es el caso de nuestra compañera Laura Cabañas. Su hijo Julio Cabañas fue desaparecido durante casi 3 años. Se encuentra em, con una situación de desnutrición gravísima. Ahorita no recuerdo el nombre. Creo que es como caquexia, algo así, cuando sufren una desnutrición muy fuerte, sí, ¿verdad? No me equivoqué. Y este tenía pues señales de tortura. Aparentemente lo mantuvieron privado de su libertad y fue localizado aquí por Tasqueña. Es llevado al Instituto de Ciencias Forenses de aquí, de la Ciudad de México, y a los 5 días es donado al Instituto Politécnico Nacional. Cuando le van a avisar a nuestra compañera que su hijo había, o sea, que lo habían tenido en el INCIFO, le dicen, pero nos va a tener que esperar porque lo donamos. ¿No? Y se lo comentan 7 meses después de que lo habían encontrado. Decían que había estado en calidad de desconocido por 5 días y no sé con el permiso de quién, pues se les hizo fácil donarlo. Y pues todavía le dicen, pero nos va a esperar, ¿no? Para ver si lo rastreamos y si lo tienen, porque así pasaron las cosas. Obviamente los cuerpos que son donados a las instituciones médicas son tratados de una manera inhumana. Y pues si de por sí ya estaba en muy malas condiciones por la caquexia, imagínense cómo recibió el cuerpo de su hijo mi compañera Laura Cabañas, ¿no? Ella actualmente tiene una recomendación por la Comisión de Derechos Humanos, una comisión bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México aceptó la recomendación. Sin embargo, el Instituto de Ciencias Forenses no ha querido aceptar sus malas prácticas dentro de toda esta crisis, ¿no? Y aparte que pues donan los cuerpos sin ser previamente identificados. Se dieron cuenta que era él hasta después por las huellas dactilares. Y es por eso que van y le tocan a su puerta, ni siquiera usaron un protocolo de notificación digna, porque pues muchas organizaciones, familias han luchado para que todo esté protocolizado, ¿no? Desde la búsqueda, las notificaciones, la entrega digna. Y, y otro pues de los casos, tristemente, es la localización de mi hija, Yael Montserrat. A ella la encontramos, el mismo colectivo también, en el Ajusco, durante la brigada del año pasado. Y solamente encontramos el 20% de su cuerpo, que fueron su cráneo y 2 vértebras, ¿no? El gobierno quería que yo me conformara con eso, ¿no? Así de, bueno, pues ya tiene una certeza, pues casi, casi ya, ¿no? Pero una mamá siempre va a querer hasta el último diente de sus hijos. Y yo les decía, es que yo no parí un cráneo, yo paré una hija completa. Y hasta hoy seguimos todavía buscando también el resto del cuerpo de mi hija. Es difícil porque hemos tenido todavía que aprender, hemos buscado ayuda con otras compañeras, ni siquiera con instituciones, con compañeras que tienen justo esta experiencia en otros estados.
y platicando con las compañeras de Jalisco me decían, es que para cuánto profundizaste, ¿no? ¿A cuánto lo buscaste? No, pues le bajé 40 centímetros. No, no, bájale más. O sea, entre nosotras tenemos que hacer esa práctica, ¿no? De vamos a ver tus conocimientos y los míos, vamos a cruzarlos. Y sabes qué, mejor te voy a ayudar, ¿no? A buscar. Y y es así de triste. El tema de ciencias forenses en las familias buscadoras va a estar todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos buscando en campo. Porque después de muchos años sabemos que ya no los vamos, es triste, pero es una realidad. Sabemos que muy seguramente no los vamos a encontrar con vida. Siempre se busca con una presunción de vida, pero sabemos que la posibilidad puede ser casi nula. Entonces, pues todo ese cruce de información, ¿no? Nos sirve para seguir caminando. Y pues que hoy tanto colectivo, ¿no? Seamos justo esa colectividad de colectivos para poder seguir buscando y encontrando. Hoy, hoy estamos exigiendo en la Ciudad de México también la exhumación de las fosas comunes del Panteón Dolores, que es un tema muy delicado porque es un proyecto muy ambicioso, pero, pero lo bueno de todo esto es que el gobierno de la Ciudad de México ya se comprometió a hacerlo, ¿no? Aunque honestamente nosotros nos preguntamos, ¿cómo le van a hacer? No tienen ni el personal, no tienen la capacidad y no tienen los conocimientos. Si tenemos más de casi 6,000 desaparecidos en la Ciudad de México y 17,000 personas en las fosas comunes, no entiendo, y que no les pudieron hacer siquiera un perfil genético, ¿no? Para que tuvieran una base de datos y saber si dentro de esos 6,000 puedan estar en una fosa común. Yo todavía les pregunto, ¿y cómo lo van a hacer? No entiendo. Pero así está nuestra crisis, ¿no? Así está nuestra crisis. Y justamente abundando un poco a lo que decía el maestro Juan Joel, por ejemplo, en mi caso, que yo encontré solamente una parte, cuando me decían es que tenemos que quitarle de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, lo primero que se me viene a la cabeza es, ya no le quiten más, porque me van a entregar nada, ¿no? Y de repente, pues encuentras un fémur, encuentras una costilla, encuentras eh, algunos elementos que nos dicen ellos no traen información genética. Y hay miles de restos óseos a los cuales según ellos no se les puede sacar esa información genética, ¿no? O tal vez en algunas ocasiones nos los dicen, creo, que para que no insistamos con la identificación. Y yo en algún momento platicando con las autoridades les he dicho, si supieran lo importante que es que una madre sepa, tenga la certeza de que por lo menos ese brazo que encontraste o ese fémur puede ser de su hijo o es de su hijo. Los duelos cambian. No es lo mismo un duelo suspendido a vivir ya un duelo cuando sabes que tu hijo ya no está o que tu hija ya no está, ¿no? Entonces, por eso nosotros perseguimos tanto ese proceso de identificación digna, pero tampoco se ha podido avanzar. Actualmente los colectivos de la Ciudad de México tenemos demandado al INCIFO por todas sus malas prácticas, por su falta de empatía, porque por todos los cuerpos que se han ido en calidad de desconocidos sin identificar, por la no transparencia de recursos, falta de insumos, y no sé si algunos de ustedes vieron en las noticias los malos tratos que se le daban a los cuerpos dentro de la institución. Fue una denuncia colectiva, existe una queja también ante la Comisión de Derechos Humanos y pues no nos han querido ratificar en fiscalía esta denuncia colectiva que pusimos. También se está llevando un proceso jurídico porque cuando se llevan a Margarita
a Morelos, la Fiscalía de Morelos pierde un brazo. Entonces, para nosotros no solamente es buscar y encontrar, para nosotras también es el saber identificar, el procesar, el entender una cadena de custodia y el perseguir que nos hagan las confrontas genéticas para saber, pues, a quién pertenece, ¿no? A quién pertenece ese ser querido. Frecuentemente pierden nuestros perfiles genéticos, no sé a qué se deba, ¿no? También. Y si no estamos incidiendo en esas confrontas, es muy difícil que sepamos a quién pertenece lo que se encontró. Nosotros necesitamos mucho apoyo por parte de los estudiantes de ciencias forenses. Creemos que la Ciudad de México está un poco abandonada porque, pues, repito, tenemos más o menos 7 años haciendo incidencia en campo. Y inclusive no hay antropólogos a veces que nos acompañen a las búsquedas, ¿no? Y la comisión carece de antropólogos, la fiscalía manda un antropólogo, pero también nos hemos encontrado con que un día se pelearon la comisión de búsqueda con la comisión, perdón, con la fiscalía, porque la comisión decía, es que ese es un fémur, y la fiscalía decía, no, ese es de un animal, y después resultó que sí era un fémur. O sea, a ese grado. Tenemos que conseguir antropólogos forenses solidarios para que nos den siempre otra opinión, porque pues nos niegan, ¿no? Nos niegan algunas situaciones y pues nosotras cuando hallamos, pues siempre sí existe ese dolor, ¿no? Esa emoción que a veces nos confunde y que al final del día nosotros no somos expertas para decir, pues sí es y no es. Y si ves a la fiscalía peleándose, pues dices, ¿y si yo me estoy equivocando? Entonces, yo exhortaría, ¿no? A todos los que estén interesados en este tema, que para nosotras las familias en la Ciudad de México es tan complejo, sigue siendo muy difícil, que nos acompañaran a las búsquedas, que se dieran un ratito, un espacio, un día, ¿no? Creo que lo más valioso en el mundo es el tiempo de de cada persona. Y nosotros siempre decimos, regálanos un día, unas horas de tu tiempo, porque para nosotras son invaluables. Yo les puedo dejar un número donde pueden mandar un WhatsApp para integrarse, a lo mejor si no esta semana porque sé que tienen el congreso, pero sí la siguiente jornada que es del 4 al 7 de noviembre. Si me permite, es el 55 42 34 68 83. 55 42 34 68 83. Es el número del colectivo. Yo soy Jacqueline Palomeros y de todo corazón los invito a presenciar pues también todavía esta falta de organización por parte de las instituciones que no nos permiten seguir avanzando, ¿no? Yo siempre he dicho, de nada nos va a servir a todas las familias, se hablo a nivel nacional, seguir haciendo el trabajo que les corresponde a ellos si no tenemos un buen proceso de identificación forense. Si siguen solamente acumulándose cuerpos y cuerpos y cuerpos y no sabemos quiénes son. Y no solamente, aparte de no saber quiénes son, si no tenemos unificada una plataforma a nivel nacional donde puedan estar conectados todos los estados y saber qué hay en cada estado. Creo que si existiera un software, si existiera algo del cual todos pudieran cruzar esa información, le ahorrarían muchos años de búsqueda a muchas madres, a muchas familias, le ahorrarían muchas lágrimas, les ahorrarían un duelo suspendido y, y les ahorrarían mucho dinero también, porque las familias buscadoras nos quedamos sin todo, menos sin dignidad, porque la dignidad es la que nos hace seguir caminando. El amor, la fe, la esperanza y la dignidad. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por tu participación también, Jackie. Ahora también, no sé si tenemos una pregunta directamente o vamos directamente a la Sofi. Pues un poco, ahí tenemos una pregunta. Dale, perfecto. Gracias. Gracias. Es que no me quiero esperar al final porque creo que puede ayudar a que Belém, tú y tu colectivo tengan una esperanza para que la identificación de personas sin vida sea más efectiva. Te quiero contar nada más un poquito rápidamente que tengo un equipo de investigación en Jalisco en donde hemos logrado revertir por completo el proceso de putrefacción de los cuerpos sin vida. Después de estar completamente en estado de putrefacción en tan solo 5 días, después de estar inmersos en una fórmula que descubrí, son identificables al 100%, se recuperan las facciones, se recuperan los tatuajes, pero esto se hace obviamente sí, con el propósito de que sean identificables, pero también con el propósito de que que puedan gozar del derecho a tener un sepelio digno, como lo marcan nuestras tradiciones mexicanas, que es parte de los derechos humanos que toda persona debe de tener. ¿Sí? Entonces, vamos a intercambiar datos porque, pues, no me da pena decirles, o a lo mejor sí me debería dar, que en Jalisco la fórmula ha sido despreciada por las autoridades. No hemos logrado que todavía que le permitan a los colectivos usarla, pero a lo mejor aquí podemos lograr algo. Buenísimo, muchas gracias. Sofi, te dejo la palabra para vos. Voy a leer la semblanza antes. No. Ahí está. Sofía Beney Avelino, en La Habana, es licenciada en Ciencias Forenses por la UNAM y actualmente cursa la maestría interinstitucional de Derechos Humanos en el Centro Nacional de Derechos Humanos. Desarrolla servicios especializados en identificación humana con énfasis en la fotoscopía en el Centro de Cuadro Temporal e Identificación Humana en Sinaloa. En 2024 participó en la coordinación, organización y impartición de las clases de la primera edición del Diplomado de Búsqueda de Personas Desaparecidas con perspectiva en identificación de la ENACIF. Asimismo, impartió un taller, una clase sobre búsqueda de personas desaparecidas a la personal de la Fiscalía de Chihuahua, organizado por el Centro de Derechos de las Mujeres. Entre 2021 y 2023 se desempeñó como subdirectora de las políticas y programas para la búsqueda de personas de la CNB. Previamente fue jefa del Departamento de Enlace de Acciones de Búsqueda y en 2019 realizó su servicio social en la misma institución. En la CNB participó en acciones de búsqueda en el campo en 16 entidades federativas en el país, en contextos complejos de la seguridad, búsqueda acuática y descenso vertical. En 2022 obtuvo la certificación S 1235, atención al primer contacto para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas por el INEAP. Cuenta con diversos diplomas y cursos en materia de búsqueda de personas, derechos humanos y ciencia forense. En 2019 realizó una estancia de investigación de dactiloscopía en el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de la UNAM. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Pues bueno, buena tarde a todos y todas. A mí me da muchísimo gusto poder compartir esta mesa con ustedes. Yo he tomado algunas notas de sus participaciones, de Jackie, muy importantes palabras que nos acaba de compartir y experiencias, retos e invitaciones para todas las personas que están inmersas en la ciencia forense y que quieren contribuir o ya han estado contribuyendo en la búsqueda de personas desaparecidas, también con las aportaciones del maestro Joel y de la doctora Lidia. Yo les voy a compartir una breve descripción sobre esta sesión que se llama Búsqueda en campo desde la ciencia forense en casos complejos de desaparición. Y esto viene mucho derivado de la experiencia que tuve al estar laborando en la Comisión Nacional de Búsqueda
durante varios años y que ya adentrándose en terreno y participando con las familias y con diferentes instituciones, pues nos damos cuenta que muchas veces los mecanismos que ya están implementados tanto en la ley general como en el protocolo homologado de búsqueda, en algunas ocasiones requieren un abordaje más profundo, ¿no? Ya en terreno, en muchas situaciones las condiciones cambian. Cambian por el tiempo que tenemos para realizar las acciones de búsqueda, cambian por el tema de seguridad, cambian cuando, por ejemplo, previo a las acciones amenazan a las familias o amenazan desde las gestiones que se están haciendo del municipio para poder realizar las acciones. Entonces, me voy a abocar específicamente en un caso en el que estuve colaborando. La información que les voy a compartir es pública. Hay diferentes notas periodísticas al respecto y también solicitudes de transparencia de acceso a la información a diferentes autoridades. Y es del caso de las 18 personas que hoy continúan desaparecidas en Panteló, Chiapas. Y bueno, yo quisiera invitarles en primer momento a que pensemos, cuando pensamos en un contexto complejo de desaparición, ¿qué nos viene a la mente? ¿No? Algunas situaciones pueden ser, por ejemplo, la ausencia de información, ¿no? Cuando vamos a realizar acciones en campo y que son en lugares como los Altos de Chiapas, podemos presentarnos ante una ausencia de la información pues importante, ¿no? Información que es necesaria para conocer cuáles son las condiciones del terreno. Algunas de las preguntas que también nos podemos realizar es cómo está el contexto sociocultural en la zona a la que vamos a ingresar. Se requiere un diálogo intercultural. Estamos considerando personas expertas en traducción. Por ejemplo, en esta zona hablan mayoritariamente tzotzil y tzetzal. ¿Cómo vamos a realizar realmente una comunicación en la que nos entendamos tanto con las familias como con las personas que están en la comunidad, como también diferentes grupos que tienen una incidencia directa en la implementación de las acciones de búsqueda en campo? Otra de las preguntas, y en estos casos complejos, es cómo vamos a garantizar este principio de participación conjunta que está referido en la Ley General y en el Protocolo Homologado de Búsqueda. Y aquí quisiera hacer un breve paréntesis, justo abonando a lo que nos ha comentado Jacqueline, que cuando pensemos en estos instrumentos normativos que hoy en día tenemos, que han dado pauta a la creación tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las comisiones locales de búsqueda y de los centros de identificación humana, este marco y este andamiaje, perdón, resultan de las demandas, de las exigencias y de la lucha de hace muchísimos años por parte de las familias. Han habido diferentes movimientos y existió toda una movilización, principalmente a partir de 2011, derivado de toda esta ola de violencia que han comentado sobre pues el periodo denominado, ¿no? Como lucha contra el narcotráfico, que derivó en diferentes, tanto homicidios, pero también desapariciones, y que derivado de estas exigencias y movilizaciones se empezaron a documentar diferentes casos de desaparición, entre ellos de desapariciones forzadas. Entonces, a partir de eso se publica la Ley General de Víctimas en 2013 y considera desde ahí también la parte de la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, este breve paréntesis es para que podamos enmarcar que cuando tengamos oportunidad de realizar alguna actividad de búsqueda o de identificación desde alguna institución pública, no perdamos de vista que eso es gracias a la lucha desde hace muchos años de un montón de familias que están buscando a sus seres queridos y de la exigencia también de organizaciones de la sociedad civil, no tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, bueno, ya en este caso en específico, son 18 personas que están desaparecidas desde el 26 de julio de 2021. Ellos desaparecen en el centro del municipio de Panteló. Panteló tiene 86 comunidades que se rigen por sus usos y costumbres. Y en ese sentido, para poder realizar las acciones de búsqueda en campo, pues nos encontramos en diferentes retos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de contextos de hallazgo que pudiera tener Chiapas, ¿no? Hay algunos estados del noreste que ya mencionaron, donde hay concentraciones de elementos óseos que han tenido una actividad, por ejemplo, de fuego o de químicos. Tenemos contextos, como lo mencionaban en Jalisco, donde tenemos grandes inhumaciones clandestinas con cientos de bolsas con elementos óseos o segmentos corporales, o Guanajuato, no toda la zona del Bajío. Pero, ¿cuáles son los contextos que estamos localizando en el sur?
del país, en Chiapas, donde además recientemente se ha estado hablando ya, por ejemplo, de un contexto de seguridad donde hay una disputa de diferentes grupos delincuenciales. Pero en su momento, ¿cómo está la situación política, cultural y cuál es la historia de ese municipio? Entonces, para poder ingresar a realizar acciones de búsqueda en campo ya en este municipio, uno de los primeros pasos, además de conocer a quiénes estamos buscando, poder escuchar las exigencias de las familias, empezar a entender el contexto sociocultural del municipio, pues fue empezar a ver cuáles son las formas de ocultamiento que se pudieran estar realizando en este municipio en específico. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque uno de los primeros pasos también fue poder determinar un plan de búsqueda, un plan que pudiera contener las estrategias para implementar las acciones en campo necesarias para la localización de las personas. Y este concepto de plan de búsqueda, si bien ha sido ya utilizado en diferentes espacios, no ha tenido como tal una incidencia, por ejemplo, en la ley general o en el protocolo homologado de búsqueda. Hay algunos conceptos relativos a la planificación de las acciones, a qué consideraciones se tienen que tomar en cuenta para una prospección con fines de identificación de un contexto de hallazgo, pero no está el concepto de plan de búsqueda como tal. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en 2024 sobre desaparición forzada. Es el caso de Antonio González Méndez contra el Estado mexicano. Y en esta sentencia es la primera vez que se hace el uso como tal del término de plan de búsqueda. Y esto es muy importante porque justamente mucho de estas exigencias de cómo homologar las actividades, cómo generar criterios para que estas acciones sean efectivas, pues está dando resultados en estas interpretaciones, además de un órgano de derechos humanos internacional. En la sentencia estipula el Tribunal de la Corte que como medida de reparación por parte del Estado mexicano se tiene que considerar un plan para la búsqueda de Antonio que considere un cronograma de trabajo y un plan de acción. Entonces, bueno, uno de los primeros pasos, que además es muy reciente su uso en uno de estos instrumentos o sentencias que tienen una vinculación directa contra el Estado mexicano, es poder diseñar un plan de búsqueda. En este plan de búsqueda es importante considerar no solo las fuentes públicas de información que hay, sino también las mismas familias qué informaciones tienen. En un contexto como este, además de toda la parte sociocultural que les comento, hay mucha información con respecto a grupos que han estado operando en la zona. Y previo a implementar las acciones o las primeras acciones en terreno en este municipio, habían tenido pues un enfrentamiento por parte del grupo o de grupos que operan en la zona contra las instituciones que querían ingresar al municipio, ¿no? En este caso, la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hicimos fue, ¿cómo vamos a ingresar a buscar en este terreno si entre los primeros intentos de que alguna institución pública pudiera ingresar al municipio hay una respuesta armada contra estas personas, ¿no? Contra la institución pública. Entonces, también considerando cómo están los caminos y cómo está el terreno, ¿no? La ciudad más cercana a Panteló es San Cristóbal de las Casas y está aproximadamente a 3 horas de camino. Entonces, es realizar traslados de aproximadamente 6 horas todos los días para realizar una jornada de trabajo en el día, pensando que los caminos no estén bloqueados. Porque esa es otra situación. Cuando nos encontramos con estos casos complejos, también tenemos que pensar cómo están actuando las condiciones en los municipios aledaños. Por ejemplo, para poder llegar a Panteló, tienen que atravesar Acteal. Entonces, también es súper importante la comunicación y cuál va a ser el mensaje que se dé de que autoridades, por ejemplo, a nivel federal, estatal o municipal, están transitando por la zona de estos municipios que históricamente han sido reprimidos, ¿no? ¿Qué mensaje se les puede estar dando? Ahora, hay otro tipo de condiciones que tenemos que considerar.
muchas veces en estos caminos son las mismas comunidades quienes cuando tienen conocimiento de que va a acudir alguna persona funcionaria pública de algún orden de gobierno, pues justamente tienen ciertas demandas, ¿no? Que exigirles por la falta de respuesta que han manifestado frente al Estado. En ese sentido, si bloquean un camino o si impiden el paso, pues también se debe tener alguna estrategia de comunicación que sea efectiva y que pueda transmitir el mensaje de cuál es el fin de las acciones que se están realizando, pues es la localización de las personas desaparecidas. Otra de las condiciones que ya les refería respecto a estos casos complejos es cómo garantizar el principio de participación conjunta. Las familias de las 18 personas desaparecidas de Panteló fueron desplazadas a San Cristóbal de las Casas. Entonces, en el municipio, en Panteló, hay información pues de que estas familias no son bienvenidas, ¿no? Están desplazadas, pero ellas quieren entrar al municipio para buscar a sus familiares. ¿Cómo les garantizamos su seguridad si ya han sido desplazadas del lugar donde habitan? Y también, ¿cómo les vamos a dar una respuesta contraria de que no pueden participar en las acciones porque no es seguro o porque el Estado no puede garantizar su seguridad si tienen más de 4 años desaparecidos sus familiares, ¿no? Y en ese sentido se tienen que generar estrategias para poder garantizar este principio. ¿Qué tanto se va a poner en riesgo, por ejemplo, si participan las familias e ingresan a un municipio en el que han sido amenazadas o del que han sido desplazadas? ¿Cómo vamos a valorar como este nivel de riesgo? Y entre algunas de las acciones, digamos, que se pueden realizar a nivel institucional y que también las familias han exigido muchísimo, es que se cuente con un esquema de seguridad que garantice pues que va a haber un perímetro que cubra la implementación de las acciones. Y en ese sentido, pues se puede solicitar, por ejemplo, la colaboración de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, pero aún con este esquema se va a poder garantizar la seguridad de las familias. Y también pensemos en el contexto, como les decía, sociocultural, ¿no? Tener al ejército en la implementación de estas acciones en municipios donde han habido violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, pues resulta complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera dejar como reflexión y más que como pregunta, más que como comentario, dejarles estas preguntas abiertas es, frente a estos casos complejos de desaparición desde la ciencia forense, ¿cómo vamos a agotar todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance para sí realizar las acciones en campo, pero también, como comentan, la importancia de dar un seguimiento a la identificación? Ahora en esta parte de la búsqueda, me parece que tendríamos que ampliar mucho ya la consigna de hasta encontrarles, ¿no? Hasta encontrarles, hasta identificarles y hasta restituirles de manera digna a sus familiares. Porque también pensando en un entendimiento amplio de la búsqueda, pues ya no nos vamos a quedar solo en la parte de acciones de búsqueda en campo, en terreno. La búsqueda tenemos que pensarla más allá hasta la identificación de estas personas fallecidas y la restitución digna a sus familiares hasta que regresen a casa, no solo hasta encontrarles, ¿no? Y no perder de vista que si ustedes como personas, estudiantes de la ciencia forense, quieren ejercer la búsqueda de personas desaparecidas, pues que tengan siempre en mente, si es desde una institución pública, que esto sea dado como parte de respuesta del Estado a la exigencia de las familias y pues que nosotras también está seguir intentando abonar en esta respuesta para las familias y por las familias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también por tu participación. Sofi, estamos en próximos minutos a cerrar la mesa, tenemos unos 5 minutos más, así que si tienes alguna última pregunta,
Yo también diría que hay una posibilidad también de acercarnos después a la ponencia, hablar con nosotros acá después, lo vamos a quedar acá charlando un poquito, pero cuestiones de tiempo, ya en 5 minutos tenemos que cerrar porque tenemos otra parte del Congreso que después sigue en Universidad. Así que Muy interesante, muchas felicidades a todos. Una pregunta, ¿qué integridad se necesita en el fragmento óseo como para que se pueda hacer la identificación genética? ¿Por qué es esa negativa? No sé qué tan grande tenga que ser el pedazo o en qué estado de conservación. ¿Me podrían explicar, por favor? Claro. Bueno. Em, Casi todos los laboratorios de genética piden un mínimo de 5 gramos en tamaño, ¿no? Sólido. Hay algunos manuales o guías que se han elaborado a partir de analizar fragmentos distintos del cuerpo humano, en donde cada hueso tiene una proporción mayor o menor de ADN, ¿no? Entonces, se sugiere, por ejemplo, que se corten ventanitas de un huesito, ¿no? O sea, como un corte, no sé, rectangular de unos 5 centímetros por 2 centímetros, que pese más de 5 gramos, que no tenga tanta exposición al fuego. El fuego daña totalmente el ADN, ¿no? Entonces, porque a más de 90 grados el ADN se desnaturaliza, se dice, ¿no? Se rompe esta cadena. Entonces, debe de estar mayoritariamente íntegro. Ahora, eso tradicionalmente, pero hay algunos otros laboratorios que tratan con muestras críticas, justo que están dañadas, ¿no? Entonces, en México hay pocos laboratorios que están analizando este tipo de muestras, entonces se requiere como una actualización y desarrollo de infraestructura para tratar con muestras críticas, no solo el fuego. En muchos de los contextos forenses utilizan cal, ¿no? Utilizan cemento, utilizan ácido. Entonces se requiere como laboratorios especializados para casos complejos en cuestión de muestras degradadas, ¿no? Pero naturalmente, digamos, un fragmento óseo de alrededor de un 5 centímetros o 2, digamos, de ese tamaño, y con más de 5 gramos se puede realizar. No se agota completamente, se toman fracciones y se hacen estimaciones de por cada gramo o por cada pedacito de hueso hay tanto potencial de ADN, ¿no? Se tiene que purificar, ADN va a haber en el hueso, pero las cadenas han de estar degradadas en algunos casos, ¿no? Pero de ese tamaño aproximadamente se toman. Más bien el reto es justo las muestras degradadas, ¿no? Y sobre todo actualizar y adecuar protocolos para muestras degradadas, ¿no? Hace un par de años el Comité Internacional para Personas Desaparecidas vino a capacitar a la Fiscalía General de la República para justo tratar con muestras degradadas y hay un manual en línea que ustedes lo pueden descargar donde traen los métodos actualizados un poco para procesar muestras degradadas, ¿no? Y también hay manuales donde dicen, este huesito tiene mayor proporción de ADN por toda la investigación que has hecho. Entonces, eso requiere mayor investigación en el tema de genética y de antropología y desde la recuperación en sí, para documentar humedad, ¿no? Este tipo de hallazgo, las condiciones en las que se localiza un fragmento. Nada. Sí, bueno, perdón, es que tenemos una pregunta desde el universo de los alumnos. La pregunta sería, ¿qué características tiene un lugar donde se presume que hay restos humanos? ya, por favor. ¿Qué características? Depende mucho del contexto, ¿no? De la geografía, sobre todo del patrón o modus operandi de los criminales. Pero generalmente hay un resto o un cuerpo en superficie, pues deja algunas marcas, digamos, de todo el proceso de descomposición de un cuerpo, va dejando impregnado restos, digamos, de tejido en descomposición. Lo que nos fijamos son en estas anomalías en el paisaje. ¿Qué hay de raro en todo este paisaje que está fuera de este lugar? Depende mucho también de la zona geográfica, ¿no? De la humedad. En sí no podemos
como, digamos, establecer un patrón. Pero, por ejemplo, si un cuerpo está enterrado, ¿no? Y si no hay algo que lo cubra, pues el cuerpo se va desintegrando y en ocasiones uno puede notar ciertos hundimientos, digamos, en los espacios, que es por el tejido que se va desintegrando y deja, le llaman espacios vacíos, ¿no? Entonces, depende mucho de las características del lugar, del espacio y sobre todo también del patrón criminal, ¿no? Bueno. Ahí está. Yo creo que, discúlpame, que por cuestión de tiempo sí tenemos que terminar, pero lo pide que las personas que están acá y no quieran hacer preguntas, por favor, que nos acercan después para no seguimos atrasando el Congreso. Lo disculpa eso, estuvimos ahí, arrancamos un poquitito tarde, pero más que nada quiero agradecer a todos los participantes hoy en la mesa. Ha sido un gusto a participar con ustedes, que ustedes pueden justamente compartir sus experiencias de búsqueda y creo que es muy importante también justamente por los participantes, muchos de ellos también son alumnos, justamente escuchar un poco las distintas voces y ahí justamente estoy muy agradecido por Boya aquí, por justamente venir acá a que los chicos, los estudiantes puedan escuchar las voces de las familias, que es tan importante y por muchos estamos estamos justamente trabajando para ellos, ¿no? Para las familias. Así que muchas gracias a todos. Yo quisiera aprovechar este espacio para reconocer a una persona que no está físicamente presente, pero que ha acompañado al colectivo en todos estos procesos forenses y que justamente es maestro de esta institución en la UNAM, de otra facultad, es el doctor Misha Quinto, quien solidariamente ha acompañado la entrega digna de todas las personas que han sido localizadas del colectivo Una Luz en el Camino. Muchas gracias.